Los matrimonios en la nobleza no se hacen por amor del cielo. Se arreglan en salones cerrados, se miden en tierras, y muchas veces se pagan con apellido y obediencia. Cuando el duque de Aldridge salió a buscar esposa, Lord Abernathy hizo lo que hacen los hombres con deudas y orgullo: limpió, vistió y mostró a sus dos hijas mayores como si fueran sus mejores caballos en feria. Exhibió su educación, su manera de hablar, su postura perfecta, su linaje impecable. Casi nadie reparó en la hija menor, que estaba a un lado, en silencio, sirviendo el té. Pero un hombre cansado del ruido no busca una mujer que cante más fuerte que el salón. Busca descanso. Llevaba 3 días lloviendo sin parar. Los caminos de carruajes en Hampshire se habían vuelto un lodo espeso y traicionero. A Lord Richard Abernathy no le importaba nada de eso. Estaba junto a los altos ventanales del salón de la mañana, con el aliento empañando el vidrio y las manos apretadas detrás de la espalda con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Ya viene», dijo Richard. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Detrás de él, sus hijas se acomodaron en sus puestos. No era casualidad. Era estrategia. Charlotte, la mayor, se sentó cerca de la chimenea. La luz del fuego atrapaba los hilos dorados de su cabello oscuro. Tenía en las manos un bordado que en realidad no tocaba de verdad desde hacía semanas. Era un adorno. Un accesorio. Charlotte entendía mejor que nadie lo que significaba aquella visita. A sus 24 años ya empezaba a oír, aunque nadie se lo dijera de frente, la palabra solterona rondando su futuro. Pero era hermosa, lista, llamativa y ambiciosa en un grado que podía asustar a cualquiera. ¿Se ve el escudo en el carruaje?, preguntó Charlotte sin levantar la vista. Habló con una calma ensayada. «Se ve barro», respondió Richard con brusquedad. «Barro por todas partes. Pero sí, hay escudo. 6 caballos. Solo un duque entra con 6 caballos por este fangal». En un diván de terciopelo, Rosalind pasó una página de un libro de poesía francesa. Rousseau. No hablaba francés especialmente bien, pero el libro se veía elegante en sus manos. Rosalind era la hija del medio. Si Charlotte era la belleza, Rosalind era el cerebro que quería ser admirado. Citaba debates políticos, tocaba el piano con disciplina feroz y hablaba con la seguridad de alguien convencido de ser más agudo que todos los demás. «Cálmese, padre», murmuró Rosalind, humedeciendo el dedo para pasar otra página. «Si suda antes de que su gracia cruce la puerta, pensará que estamos desesperados». «Estamos desesperados», soltó Richard, dándose la vuelta desde la ventana. «El techo del ala oeste se está cayendo. Los arrendatarios están reteniendo la renta. Si una de ustedes no consigue un buen arreglo antes de San Miguel, acabaremos vendiendo hasta los caballos». Hazel estaba junto al aparador. No dijo nada. Casi nunca hablaba cuando el aire se volvía tan pesado. Hazel tenía 20 años. No poseía la belleza que golpeaba primero, como Charlotte, ni la inteligencia afilada y exhibida de Rosalind. Era pequeña, pálida, serena, y a ojos de casi todos, fácil de pasar por alto. Su vestido era gris apagado, no porque ella lo eligiera, sino porque después de vestir a sus hermanas, a la modista le había quedado solo la tela más simple para la menor. En ese momento acomodaba la bandeja del té, plata pesada, tazas finas de porcelana con golondrinas azules ya medio deslavadas por el tiempo. Limpió con el pulgar una pequeña marca en un platillo. Abajo se oyó el ruido de la gran puerta de roble al abrirse. Luego pasos de botas sobre el mármol del vestíbulo. «A sus lugares», siseó Richard. Se alisó el poco cabello que le quedaba y salió casi corriendo a recibir, según él, su salvación. Hazel retrocedió un paso y se quedó medio escondida junto a unas cortinas gruesas de terciopelo. Desde allí observó a sus hermanas. Charlotte se pellizcó las mejillas con fuerza para sacar un color vivo y juvenil. Rosalind cerró el libro dejando un dedo entre las páginas, como si la hubieran interrumpido en una lectura importante. Los pasos se acercaron. Y entonces entró el duque de Aldridge. Sebastián Whitmore no parecía un hombre dueño de media Derbyshire. Parecía un hombre cansado. Tenía 31 años. Era alto, de hombros anchos, y venía empapado. La lluvia le había pegado el cabello oscuro a la frente. El abrigo de montar soltaba agua sobre la alfombra persa de los Abernathy, ya bastante gastada. No llevaba bastón. No llevaba sombrero de gala.
Parecía más bien alguien que había hecho los últimos kilómetros a caballo porque no soportaba ir encerrado en un carruaje demasiado fino. Sus botas estaban cubiertas de lodo gris. Una cicatriz tiraba apenas de la esquina de su ojo izquierdo, recuerdo de la guerra en la península. Había heredado el título apenas un año atrás, cuando su hermano mayor se rompió el cuello en un accidente de caza. Sebastián no había sido criado para gobernar un ducado. Había sido criado para la guerra. Se quedó un instante en la puerta, recorriendo la habitación con la vista. No era una mirada de galán eligiendo entre flores. Era una mirada de hombre midiendo el terreno. Su gracia, dijo Becher con una voz demasiado viva. Bienvenido a Ickfield. Permítame presentarle a mis hijas. Charlotte fue la primera en levantarse. Su falda de seda sonó en el silencio. Hizo una reverencia impecable, tan calculada como hermosa, mostrando el cuello y los hombros con toda intención. Su gracia, dijo con voz suave, casi melosa. Debe de estar helado. Los caminos están terribles en esta época. Son puro lodo, respondió Sebastián. Su voz era grave y áspera. No sonrió. Lamento traerlo a su casa. Nada de eso, dijo Becher con una risa demasiado fuerte. Es un honor. Un verdadero honor. Y esta es mi segunda hija, Rosalind. Rosalind se puso de pie aún con el dedo dentro del libro. Hizo una reverencia más pequeña, más sobria, como si quisiera decir que lo suyo era la mente, no el espectáculo. Es un placer, su gracia. Justamente estaba leyendo sobre las nuevas reformas agrícolas en los condados del norte. Tengo entendido que en sus tierras ya aplicaron la rotación nueva de cultivos. Una decisión muy atrevida. Hazel, desde su rincón, pensó de inmediato que eso había sido demasiado. Sebastián miró a Rosalind, luego al libro. Eso lo manejan mis administradores, señorita Rosalind. Yo suelo preocuparme más por los libros de cuentas. La respuesta fue seca y cerró de golpe la puerta que Rosalind intentaba abrir. Su sonrisa vaciló apenas un momento antes de acomodarse otra vez. Y la menor, dijo Becher con un ademán casi de descarte hacia el aparador. Hazel. Sebastián miró más allá del fuego, más allá de Charlotte y Rosalind, y fijó la vista en la sombra donde estaba Hazel. Ella no avanzó con teatro. No hizo una gran reverencia. Solo inclinó la cabeza, con las manos apoyadas sobre la madera del aparador. Su gracia, dijo en voz baja. Él sostuvo su mirada un segundo. Su expresión no cambió. Asintió una sola vez y volvió la atención a Lord Abernathy. Agradezco su hospitalidad, Lord Abernathy, dijo Sebastián mientras se desabotonaba el abrigo mojado. Un criado se acercó apresurado para recibirlo. Solo podré quedarme una hora. ¿Debo estar en Londres mañana por la noche, una hora? A Becher se le clavó el pánico en el pecho. Una hora para vender una hija. Claro, por supuesto, dijo atropelladamente. Siéntese cerca del fuego, por favor. Entre en calor. Niñas, hagan conversación con su gracia. Sebastián se hundió en un sillón de respaldo alto. La madera crujió bajo su peso. Le dolían las articulaciones. La humedad del campo inglés siempre hacía latir con más fuerza el metal escondido en su pierna. Se quedó mirando las llamas lamer los ladrillos oscuros de la chimenea. Detestaba aquello. Detestaba la temporada, los bailes, las visitas privadas, los ojos calculando herencias y vientres. Sabía muy bien por qué estaba allí. Necesitaba un heredero. Necesitaba una esposa. La duquesa viuda, su madre terrible, le había puesto delante una lista de familias aceptables. Las hijas Abernathy estaban en esa lista. Buen apellido, padre casi en ruina. Eso significaba urgencia, sumisión y un precio razonable. Él pagaría las deudas, se llevaría a una esposa a Derbyshire, cerraría la puerta y no tendría que soportar a parientes entrometidos. ¿Puedo ofrecerle vino, su gracia?, preguntó Charlotte, ya instalada demasiado cerca de su codo. Su perfume era fuerte, pesado, demasiada lavanda y almizcle. Olía a salón lleno y a gente encima. Le empeoró el dolor de cabeza. Si tienen té, prefiero té, dijo Sebastián sin mirarla. Tengo todavía un trayecto largo. Desde luego, respondió Charlotte con una sonrisa impecable. Y chasqueó los dedos hacia su hermana menor.
Hazel. El té para el duque. No miró a Hazel al darle la orden. Le salió solo. Fue casi reflejo. Sebastián vio ese chasquido y vio también el desprecio automático que lo acompañaba. No dijo nada, pero lo notó. Dígame, su gracia, siguió Charlotte, sentándose con gracia en el sofá frente a él y echándose un poco hacia adelante. ¿Piensa pasar el invierno en Londres o en su residencia de campo? Yo siempre he preferido el campo. Londres puede ser tan agotador. Era mentira. Sebastián la olió como se huele el humo. Mujeres como Charlotte vivían para la temporada social. Si la encerraba un invierno entero en Derbyshire, se volvería loca y lo arrastraría con ella. Derbyshire, respondió él, cortando corto. Es tranquilo. Adoro la tranquilidad, dijo Charlotte con una dulzura lisa. De veras, intervino Rosalind desde el piano. Ayer mismo te quejabas de que la falta de visitas te estaba volviendo loca. Por un instante cruzó la cara de Charlotte un relámpago de pura furia. Desapareció enseguida. Rosalind se acomodó en el banco del piano. Quizá un poco de música, su gracia. Con este tiempo tan gris, una melodía puede levantar el ánimo. Si usted lo desea, dijo Sebastián, llevándose 2 dedos a la sien. Rosalind no eligió una pieza suave ni agradable. Tocó una sonata complicada, dura, llena de fuerza. Sus dedos golpeaban las teclas con rigor y con orgullo. Era una demostración. Una prueba de dominio. En el aire cerrado y húmedo del salón, aquellas notas rebotaron en las paredes y empezaron a martillar la cabeza de Sebastián. Él cerró los ojos. La mandíbula se le endureció. Había pasado 4 años oyendo cañones y gritos de hombres muriendo en el barro. No quería maestría ruidosa. Quería silencio. Lord Abernathy estaba junto a la chimenea, radiante, sin darse cuenta de nada. Magnífica, ¿verdad?, gritó por encima del estruendo. La enseñó un maestro de Viena. Sebastián apenas hizo un gesto corto de asentimiento. Quería irse. Miró el reloj de la repisa. Quedaban 50 minutos. 50 minutos más. Podía soportarlo. A través del piano furioso sonó un pequeño tintineo de porcelana. Sebastián abrió los ojos. Hazel estaba junto a la mesita a su lado. No la había oído acercarse. Se movía con un silencio extraño, natural, ligero, como si conociera cada tabla del piso y supiera cuáles no crujían. Sostenía una taza y un platillo. Hazel lo había observado desde que él entró. Vio cómo cargaba menos peso en una pierna. Vio el cansancio oscuro bajo sus ojos. Vio cómo Charlotte lo envolvía en perfume y palabras vacías. Vio cómo Rosalind le descargaba Beethoven encima. Parecía un animal atrapado, demasiado educado para arrancarse una pata y huir. Hazel entendía algo de las trampas. Había vivido dentro de una toda su vida. Cuando en una familia tu función es servir de fondo para que otros brillen, aprendes a mirar. Aprendes a leer el cuarto. Había preparado el té. La tetera de plata le pesó caliente sobre los guantes. En casa de los Abernathy siempre servían el té con crema espesa y montañas de azúcar, un intento triste de aparentar un lujo que en realidad no tenían. Pero al mirar las líneas duras y cansadas de la cara del duque, Hazel pasó de largo el azucarero. Un hombre que atraviesa una tormenta y mira el fuego con esa clase de cansancio no quiere dulzura fingida. Le sirvió el té oscuro, fuerte, limpio. Sin leche. Sin azúcar. Lo llevó hasta él mientras Rosalind golpeaba un acorde especialmente duro. Hazel no interrumpió. No sonrió. No le preguntó si lo prefería suave o cargado. Ni siquiera reclamó su atención. Solo bajó la taza y el platillo sobre la pequeña mesa junto al codo derecho de Sebastián. La porcelana hizo un sonido pequeño y limpio al tocar la madera. Sebastián miró la taza. Té oscuro. Vapor subiendo en una línea delgada. Luego alzó la vista hacia ella. Hazel estaba lo bastante cerca para que él pudiera percibir su olor. No olía a perfume fuerte. Olía a almidón, algodón limpio y un rastro suave de tierra mojada. Era un olor sereno. Real. ¿Sin azúcar?, preguntó él en voz baja, casi por debajo del piano. Hazel lo miró a los ojos. Los suyos eran de un color raro, entre verde y dorado.
Eso era lo más llamativo en ella. No me parece usted un hombre que endulce lo amargo para fingir que sabe mejor, su gracia, dijo con calma. No había coqueteo en su voz. Ni súplica. Ni pose. Era simplemente una observación honesta. Sebastián se quedó mirándola. El piano siguió sonando, pero por un momento dejó de importar. Él tomó la taza. Al hacerlo, rozó los dedos de Hazel cuando ella retiró la mano. Los dedos de ella estaban tibios. Bebió. El té era fuerte y un poco áspero. Bajó por su garganta como un calor limpio, apartando el frío húmedo que se le había metido hasta los huesos. Está perfecto, dijo. Exactamente así. Hazel hizo un gesto pequeño con la cabeza. Me alegra. No se quedó. No aprovechó el momento para hablar de sí misma ni para mostrarse interesante. Dio media vuelta y regresó a la sombra junto al aparador, dejándolo con su taza de té bien hecha. Sebastián la siguió con la mirada. Luego dio otro sorbo, despacio. En el piano, Rosalind dejó caer el último acorde y lo dejó vibrar con aire de triunfo. Se volvió en el banco, respirando un poco más fuerte, con una sonrisa de victoria dibujada en la cara. Maravilloso, Rosalind, dijo Charlotte, aunque la voz le resumaba veneno. Luego miró al duque. ¿No está de acuerdo, su gracia? Sebastián dejó la taza en el platillo. Me temo que no tengo oído para eso, contestó sin adornos. La sonrisa de Rosalind se resquebrajó. Pero sin duda, intervino Lord Abernathy, dando un paso al frente, sin duda aprecia a una dama con talentos. Una duquesa debe recibir gente. Debe entretener. Sebastián miró al padre. Un hombre sudoroso, alterado, empujando a sus hijas hacia una venta. Miró a las dos mayores, inclinadas hacia él como perros de caza oliendo presa. No tengo interés en entretener a nadie, dijo Sebastián. La habitación quedó en silencio. Solo se oía la lluvia contra los vidrios. Mi vida en Derbyshire carece casi por completo de sociedad. Mi finca está lejos de todo. La casa es vieja y tiene corrientes por todas partes. No doy bailes. No voy al Parlamento, salvo que me arrastren. Una mujer que busque admiración y vida social se moriría de aburrimiento en menos de un mes. La mandíbula de Charlotte se tensó. La idea de quedar enterrada en el campo, lejos de Londres, sin temporada social, la espantaba. Pero seguía siendo un duque. Así que forzó una risita. Seguro que exagera su aislamiento. Le aseguro, señorita Abernathy, que no. Sebastián se puso de pie. La hora aún no terminaba, pero para él ya bastaba. Había visto suficiente. Ya había decidido. Rachel se puso rojo hasta casi morado. Su gracia, por favor. Apenas acaba de llegar. No he visto cuanto necesitaba ver, Lord Abernathy. Sebastián se giró hacia la habitación. No miró a Charlotte. No miró a Rosalind. Miró por encima del juego de plata del té, hacia la muchacha del vestido gris, quieta junto a la pared. Señorita Hazel, la llamó. Toda la sala se volvió hacia ella. Charlotte giró la cabeza de golpe. Rosalind se levantó del banco del piano. Hazel parpadeó y salió un poco de la sombra. Sí, su gracia. ¿Toca usted el piano? No, su gracia. No tengo oído para la música. ¿Le agrada la vida social de Londres? Nunca he estado en Londres. Supongo que es ruidosa. El pecho de Sebastián se movió en algo que casi fue una risa silenciosa. Las líneas tensas alrededor de sus ojos se aflojaron apenas. Lo es, dijo. Dio un paso hacia ella. El golpe de sus botas sobre el piso tiró de la tensión en toda la sala. ¿Y si viviera usted apartada en una casa vieja y fría de Derbyshire, sin visitas y sin bailes, en qué ocuparía sus días? Lord Abernathy soltó un ruido ahogado, como si quisiera detener aquello. Su gracia, Hazel es la menor. Ni siquiera ha salido en sociedad. No está preparada, le estoy hablando a ella, Lord Abernathy, cortó Sebastián con una voz que tenía el filo de un oficial acostumbrado a ser obedecido. El padre cerró la boca de inmediato. Sebastián se detuvo a unos pasos de Hazel y la miró de frente. Bien. Hazel no retrocedió. No bajó la vista.
Pensó en sus botas cubiertas de barro. En la forma en que había apretado el sillón cuando la música lo golpeaba. En una casa grande, fría y callada. Caminaría por los páramos, respondió Hazel. Leería en paz. Y me aseguraría de que él te estuviera bien hecho. Un silencio pesado, casi físico, cayó sobre el salón. Charlotte miraba a su hermana como si acabara de verla transformarse en otra persona. Rosalind había palidecido de pura indignación. Sebastián Whitmore sostuvo la mirada de Hazel por un largo momento. Durante un segundo se desvaneció todo lo demás, las deudas, los títulos, el mercado matrimonial. Solo quedaron dos personas silenciosas reconociéndose en un cuarto lleno de ruido. Lord Abernathy, dijo Sebastián sin apartar los ojos de Hazel. Sí, su gracia, tartamudeó Richard. Hablaré con usted en su estudio sobre el acuerdo. Al fin apartó la vista de Hazel y se dirigió a la puerta. No necesito más presentaciones. Ya encontré a mi duquesa. La puerta del estudio se cerró con un golpe seco y pesado. Lord Richard Abernathy se apresuró hacia el escritorio de caoba, temblando mientras señalaba una silla de cuero. Sebastián no se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea apagada, llenando el cuarto con su tamaño. Brandy, su gracia, ofreció Richard con voz aguda. Tinta, respondió Sebastián. Y papel. Richard tragó saliva y guardó el resto de su hospitalidad. Sacó una hoja limpia y la puso junto a un tintero de latón. Se quedó cerca, esperando. No sabía si le caería encima el oro o la guillotina. Sebastián fue al escritorio y habló sin rodeos. Pagaré las deudas que pesan sobre esta propiedad, dijo con tono plano. Sus acreedores en Londres estarán cubiertos para el viernes. También dejaré una asignación anual de 800 libras para el mantenimiento de Ickfield, pagada por trimestre. A Richard se le abrieron los ojos. 800 libras. Más de lo que había esperado. Era rescate puro. Ya abría la boca para llenar la habitación de agradecimientos cuando Sebastián levantó una mano. Hay condiciones. Se apoyó en el escritorio con los nudillos. Acercó el rostro al de Richard. Sus ojos grises no tenían nada de calor. La primera, una parte de ese dinero se usará para reparar el techo del ala oeste. Si el próximo invierno vuelvo a oír que sus arrendatarios siguen viviendo en humedad y podredumbre, cortaré los fondos. Sí, claro, absolutamente, su gracia. El techo, por supuesto. La segunda, la boda será mañana por la mañana. Licencia especial. Sin proclamas, sin invitados, sin desayuno de celebración. Saldremos hacia Derbyshire al mediodía. Mañana, balbuceó Richard. Por un instante el pánico venció a la codicia. Pero el ajuar, el vestido, una novia de un duque no puede, irá al altar con lo que tenga puesto, dijo Sebastián. No estoy comprando un vestido, Lord Abernathy. Estoy comprando una esposa. Richard sintió el golpe de la humillación, pero el dinero pesaba más. Y la tercera condición, siguió Sebastián, enderezándose. El aire del cuarto pareció enfriarse. Ni usted ni sus hijas mayores pondrán jamás un pie en Derbyshire. Esa asignación será su pensión. Considérela el precio de mi tranquilidad. Si intentan visitarnos o escribir pidiendo más dinero, el acuerdo se anula. Richard parpadeó. El insulto peleó un segundo con el alivio económico. Ganó el alivio, y ganó fácil. De acuerdo, su gracia. Completamente de acuerdo. Redacte los términos, dijo Sebastián señalando el papel. Mi abogado cerrará el contrato esta misma noche. Arriba, en el dormitorio de las muchachas, el silencio tenía veneno. Hazel estaba de rodillas sobre las tablas desniveladas, doblando un chal de lana ya gastado dentro de un baúl viejo de cuero. Era una de las pocas cosas que le pertenecían de verdad, no heredada de Charlotte o Rosalind. Charlotte iba y venía de un lado a otro del cuarto. Sus pantuflas de seda golpeaban la madera. Estaba pálida. Respiraba mal. Las marcas rojas que se había hecho en las mejillas ya se habían borrado, y ahora se veía casi enferma. Es una burla, dijo Charlotte con la voz temblando de rabia. Se está riendo de nosotras. Un duque como ese elige a la criada silenciosa. No soy una criada, dijo Hazel sin levantar la voz. Bien podría serlo. Charlotte se volvió hacia ella, señalándola con el dedo.
Mírate. No tienes encanto. No tienes conversación. Solo le serviste el té. Eso fue todo. Te eligió porque no eres nada. Porque eres una pared vacía que no tendrá que mirar. Hazel siguió alisando la lana con las manos. Sabía que Charlotte hablaba desde el orgullo herido. Y también sabía que en parte decía la verdad. Lo sé, contestó Hazel. La respuesta simple cortó la furia de Charlotte por un segundo. ¿Lo sabes? Él no quiere una esposa para amar, Charlotte. Hazel levantó al fin la vista. Sus ojos claros reflejaban la luz débil de la ventana. Quiere un fantasma en su casa. Me eligió porque ya sé lo que es ser invisible. Para ti es un insulto terrible. Pero sigue siendo la verdad. Rosalind, que estaba sentada en la cama mirando la pared, soltó una risa corta y amarga. ¿Un fantasma? Te van a enterrar viva en el norte, Hazel. ¿Ese hombre es un bruto? ¿Le viste las manos? Parece cavar su propia tierra. Parece cansado, corrigió Hazel en tono suave. Te va a aplastar, dijo Charlotte, aunque ya con menos fuego. Se cruzó de brazos y de pronto se vio muy fría. Serás duquesa solo de nombre, viviendo dentro de una tumba. No tendrás nada. Hazel bajó la vista al baúl. Pensó en la tensión constante de esa casa. En las deudas. En los gritos de sus hermanas compitiendo por atención. Cerró la tapa y abrochó los cierres de metal. Sonaron secos en el cuarto. Tendré silencio, dijo. Se casaron a las 10 de la mañana del día siguiente en la capilla del pueblo. El sacerdote olía a ginebra vieja y recitó la ceremonia con prisa, como si tuviera que alcanzar un tren. Hazel llevaba su vestido de domingo, un traje de lana azul marino demasiado pesado para aquella mañana bochornosa. Sebastián vestía un severo abrigo negro. No sonrió. Cuando él deslizó el aro grueso de oro en el dedo de Hazel, su contacto fue corto y limpio. La mano de él estaba tibia. La piel, áspera por callos. El roce sobre sus nudillos suaves la hizo sentir, por un instante, el peso total de lo que estaba pasando. Al mediodía ya iban en el carruaje. Era un vehículo grande, alto, sostenido sobre correas gruesas de cuero y tirado por 6 caballos grises enormes. El interior estaba forrado de terciopelo verde oscuro con olor a cera de abeja y polvo antiguo. Hazel se sentó en el banco de enfrente. Sebastián se acomodó frente a ella cuando el carruaje empezó a moverse, dejando atrás las verjas desgastadas de Ickfield. Hazel no miró hacia atrás por la ventanilla. Mantuvo los ojos en la manija plateada de la puerta. No hablaron durante los primeros 30 minutos. La lluvia ya había cesado, pero los caminos seguían siendo zanjas de barro profundo. El carruaje se balanceaba con violencia. Cada sacudida subía por la espalda de Hazel. Se aferró al asiento de terciopelo para no perder el equilibrio, negándose a dejarse caer contra las paredes. Sebastián la observó. Iba con los brazos cruzados sobre el pecho, las piernas largas ocupando casi todo el espacio. La izquierda, la mala, permanecía estirada con rigidez. Miraba a su nueva esposa con el mismo examen distante con que un oficial inspeccionaría a un grupo nuevo de soldados. Era increíblemente quieta. Casi todas las mujeres que él conocía, su madre, las amantes de su difunto hermano, cualquier dama acostumbrada a privilegios, habrían llenado ese silencio con charla nerviosa. Se habrían quejado del traqueteo. Habrían preguntado una y otra vez cuándo pararían para tomar té. Hazel no hizo ninguna de esas cosas. Permaneció erguida, recibiendo en silencio cada golpe del camino. «Puede recostarse, señora», dijo al fin Sebastián. Su voz la sorprendió. Era la primera vez que hablaba desde el altar. El asiento no va a romperse. Hazel alzó la vista hacia él. Estoy bien, su gracia. Nos esperan 3 días de viaje. Si sigue sentada como una vara, llegará al Trent con la espalda hecha pedazos. Hazel relajó poco a poco los hombros y dejó que la espalda tocara el respaldo acolchado. Era mucho más cómodo de lo que había permitido notar. Soltó un suspiro pequeño. Gracias, dijo. Volvió el silencio, pero ya no cortaba tanto. Al caer la noche, el tiempo volvió a ponerse feo. Un viento duro cruzó las Midlands y lanzó lluvia contra los vidrios del carruaje como si arrojara puñados de grava. Se detuvieron en una posada de postas cerca de Oxford.
No era un lugar donde uno esperaría ver entrar a un duque. En el patio había gritos de mozos, olor a caballos mojados y estiércol. Sebastián bajó primero. No le ofreció solo la mano. Le ofreció el antebrazo entero, firme, para que pudiera apoyarse mientras descendía al escalón embarrado. El salón privado de la posada ya estaba ocupado por un comerciante de viaje. El posadero, un hombre sudoroso con delantal sucio, vio los ojos fríos de Sebastián y la bolsa pesada en su mano, y encontró milagrosamente una pequeña sala al fondo, junto a la cocina. La cena llegó en una mesa de madera llena de marcas. Era carne de carnero dura, papas hervidas con sabor a tierra y una jarra de cerveza aguada y agria. Sebastián cortó la carne. Él estaba acostumbrado a comer mal. El ejército le había dado cosas peores durante años. Esperaba que su nueva duquesa, criada en una casa que todavía intentaba aparentar categoría, empujara el plato con asco. Esperaba lágrimas. Esperaba el inevitable derrumbe. Hazel tomó cuchillo y tenedor. Cortó un pedazo pequeño. Lo masticó despacio. Lo tragó. Bebió un sorbo de cerveza sin hacer gesto raro. Y cortó otro pedazo. Sebastián se quedó quieto, con el tenedor a medio camino. ¿Le agrada?, preguntó con una sombra de humor oscuro. Es suficiente, respondió Hazel sin alzar la vista. Es cuero hervido, señora. Hazel dejó el tenedor en la mesa. Lo miró a través de la luz temblorosa de la vela de cebo. He comido peor, su gracia. El invierno pasado, cuando las deudas de juego de mi padre subieron demasiado, el carnicero dejó de traer carne. Comimos sopa de papa durante 3 semanas. Esto está bien. Sebastián la miró fijo. La franqueza de la frase lo tomó por sorpresa. No había vergüenza. No había búsqueda de lástima. Era un hecho, contado como hecho. Bajó despacio el tenedor. Ya veo. No se preocupe por mi comodidad, su gracia, añadió Hazel, retomando la comida. Necesito muy poco. Verá que fui una inversión bastante barata. Las palabras fueron dichas con suavidad. Pero a Sebastián le pegaron como un golpe seco. Inversión barata. Era exactamente lo que él había querido. Exactamente la forma práctica en que lo había calculado todo. Y, sin embargo, oírlo en boca de ella, sin reproche, sin amargura, le apretó algo incómodo en el pecho. Coma su cena, Hazel, dijo con rudeza. Fue la primera vez que usó su nombre. Terminaron de cenar en silencio. Esta vez el silencio ya no era del todo frío. En la tarde del tercer día se levantó ante ellos el Peak District. Un paisaje duro de piedra oscura, valles hondos y montes que parecían hechos para resistir. La suavidad verde del sur quedó atrás. La reemplazaron brezales, viento y una belleza áspera. Hazel pegó el rostro al vidrio frío de la ventanilla. Nunca había visto montañas. La inmensidad del paisaje le apretó la respiración. Era hermoso, sí, pero de una hermosura solitaria y fuerte. Es severo, dijo Sebastián, mirando su cara. Es inmenso, murmuró Hazel. El carruaje dejó el camino principal y cruzó entre 2 grandes pilares de piedra, gastados por el clima, rematados con grifos tallados. Las rejas de hierro estaban abiertas y oxidadas. Avanzaron todavía 2 millas por un bosque espeso y poco cuidado. Y al salir de los árboles, apareció la casa. Stoneleigh Hall no era una mansión amable. Era una mole enorme de piedra gris, extendida en un cuadrado sólido, casi militar, como si hubiera sido construida esperando un asedio. Las ventanas eran altas y estrechas. Reflejaban el cielo gris como ojos ciegos. No había jardines delicados. No había rosales. No había césped perfecto. El páramo salvaje llegaba casi hasta la grava. El carruaje se detuvo frente a las gigantescas puertas de roble. No hubo gran bienvenida. Solo un criado bajó rápido los escalones para abrirles. Sebastián salió y luego ayudó a Hazel. Apenas puso los pies en la grava, el viento le tiró del manto y le lanzó el cabello al rostro. Se quedó inmóvil, mirando la fachada inmensa. Parecía una prisión. O una fortaleza. Bienvenida a Derbyshire, dijo Sebastián en voz baja. Subieron los escalones. Las puertas pesadas se abrieron desde dentro. El vestíbulo era enorme. El piso,
de mármol blanco y negro, estaba opaco por falta de brillo. Muy arriba colgaba una araña de hierro de un techo abovedado. Dentro hacía más frío que afuera. El lugar olía a ceniza, papel viejo y piedra húmeda. Esperando al pie de la gran escalera estaba una mujer alta y delgada, vestida de negro severo. Llevaba un manojo de llaves de hierro en la cintura. Señora Gabel, dijo Sebastián mientras se quitaba los guantes de montar. Esta es mi esposa, la nueva duquesa de Oldridge. La señora Gabel no sonrió. Hizo una reverencia precisa y rígida. Sus ojos claros, agudos como los de un halcón, recorrieron el vestido azul, el manto sencillo y el aspecto de viaje de Hazel. A todas luces, la nueva duquesa no le parecía suficiente. Su gracia, dijo la ama de llaves. La voz resonó en las paredes de piedra. No esperábamos su llegada tan pronto. La suite principal no está preparada para una novia. Prepare la suite del ala este para su gracia, ordenó Sebastián dejando los guantes en una bandeja de plata. Yo seguiré en mis habitaciones actuales. Hazel sintió una punzada pequeña y limpia en el pecho. No exactamente dolor. Más bien la confirmación final de su realidad. Vivirían en alas distintas de una casa inmensa y vacía. Como usted disponga, respondió la señora Gabel, sin mostrar sorpresa. ¿Ordeno el té en el salón? No. Tengo cartas que escribir. Envíe una bandeja a mi estudio. Sebastián volvió el rostro hacia Hazel. En la luz débil del vestíbulo se veía enorme. La señora Gabel le mostrará sus habitaciones. La casa está bajo su autoridad. Si necesita algo, pídaselo a ella. Cenamos a las 8. No llegue tarde. No esperó respuesta. Se alejó por un corredor oscuro de arco bajo. Sus botas resonaron sobre el mármol. La pierna izquierda le arrastraba un poco por el cansancio. Desapareció. Hazel quedó sola en aquel frío, bajo la mirada de una ama de llaves que parecía verla como una mancha en la alfombra. Sígame, su gracia, dijo la señora Gabel volviéndose hacia la escalera. Subieron 3 tramos y caminaron por un corredor larguísimo. La mayoría de las puertas estaban cerradas. Las habitaciones detrás de ellas se sentían muertas, sin uso. El silencio de la casa era total. Presionaba los oídos. Al fin la señora Gabel abrió una puerta pesada con una llave y la empujó. La suite del ala este. Hazel entró. La habitación era enorme. Paredes revestidas de madera oscura. Una cama de 4 postes en el centro, con cortinas pesadas de terciopelo rojo ya descolorido. Una pequeña sala junto a los ventanales. Una mesa tocador. Una chimenea vacía y fría. El polvo flotaba en la luz pálida. Hacía un frío terrible. Enviaré a una doncella para encender el fuego y deshacer su equipaje, dijo la señora Gabel desde la puerta. No será necesario, respondió Hazel. La ama de llaves frunció el ceño. No será necesario, su gracia. Una duquesa no deshace sus propias maletas. Yo prefiero hacerlo sola. Hazel se giró hacia ella. Sabía muy bien lo que pasaba. El personal la estaba midiendo. Esperaban una muchacha débil, vendida a un monstruo, lista para llorar. Como guste, dijo la señora Gabel con un tono que dejaba claro que consideraba aquello una tontería. ¿Algo más? Sí, dijo Hazel, acercándose a la ventana. Ya a otro lado se extendían millas de páramo oscuro, ondulando hasta el horizonte. Mande una tetera de hojas sueltas, no de bolsitas. Agua hirviendo aparte. Y nada de azúcar. La señora Gabel parpadeó. ¿Nada de azúcar, su gracia? Nada. Gracias, señora Gabel. Puede retirarse. La mujer se puso más rígida, hizo un gesto seco con la cabeza y cerró la puerta al salir. Hazel se quedó sola. Permaneció un momento inmóvil en medio de la gran habitación helada. Escuchó. No había carruajes sobre adoquines. No estaba Charlotte riéndose con estridencia. No estaba Rosalind golpeando teclas. No estaba su padre caminando de un lado a otro con ansiedad. Solo se oía el viento aullando contra los vidrios gruesos. Hazel soltó despacio el broche de su manto y lo dejó caer al suelo. Se acercó a la cama enorme y pasó una mano por la madera tallada del poste. Era sólida. Real.
Luego fue hasta la ventana y contempló los páramos desolados y hermosos. Charlotte había llamado a aquel lugar tumba. Rosaline había dicho que allí la enterrarían viva. Hazel apoyó la frente en el cristal frío. Una sonrisa pequeña, verdadera, le subió a los labios. Tenía un cuarto propio. Tenía silencio. Tenía espacio. Todo el que nunca le habían dado. Y tenía un marido que no le exigía nada más que mantenerse fuera de su camino. Por primera vez en 20 años, Hazel sintió que podía respirar. El primer mes en Stoneleigh Hall tomó la forma de una rutina hecha de ausencias. Sebastián salía antes del amanecer. Cabalgaba los límites de la propiedad, discutía con arrendatarios, revisaba muros de piedra medio caídos, y empujaba su cuerpo hasta que el dolor de la pierna herida lo obligaba a detenerse. Comía en el estudio, un cuarto oscuro que olía a cuero y a perro viejo, aunque el perro llevaba muerto 5 años. Veía a su esposa exactamente una vez por semana, los domingos por la noche, sentados cada uno en un extremo de una mesa de caoba larguísima. Hablaban del clima, de la cosecha, del precio del carbón. No era un matrimonio. Era un informe. A Hazel no le molestaba. Ella dedicó sus días a desenredar la decadencia profunda de la casa. No interpretó el papel de gran duquesa distante. Cuando la señora Gable le llevó los menús diarios para su aprobación, unas cartulinas grasas y pesadas llenas de asados caros, Hazel las miró y se las devolvió. El duque come carnero con papas, dijo en la cocina helada. Yo comeré lo que sea sensato. Somos 2 personas, señora Gable, no un regimiento. Venda el exceso de provisiones en el pueblo. Y use ese dinero para comprar lejía, jabón y cera de abeja. Esta casa huele a mausoleo y quiero los pisos brillando. La señora Gable se tensó. La difunta duquesa nunca se ocupó de la limpieza. La difunta duquesa está muerta, respondió Hazel con voz plana. Y yo vivo aquí. Compre el jabón. Hazel se quitó las faldas exteriores más pesadas y se puso un delantal de lona. No se quedó dando órdenes desde una silla. Se arrodilló con las criadas sobre el mármol helado. Frotó la hollín de las chimeneas. Revisó armarios de ropa blanca, encontró lino comido por polilla y salvó lo que pudo. En la oficina del administrador halló un libro de gastos de la casa y pasó 3 noches enteras, junto a una vela de cebo, siguiendo el rastro del dinero que se iba por descuido, abuso y costumbre. Descubrió que el carnicero del pueblo le cobraba a Stoneleigh Hall el doble del precio justo. Descubrió que el proveedor de carbón estaba metiendo piedra mala entre el antracita. Y lo arregló. No a gritos. No con amenazas vacías. Lo arregló con la eficacia silenciosa y despiadada de una mujer que había pasado años viendo cómo la riqueza de su padre se desangraba por negligencia. Fue al pueblo en un carro sencillo. Habló con los comerciantes con una cortesía afilada, casi peligrosa. En 3 semanas redujo los gastos de la casa en un 40%. El señor Finch, el administrador de la finca, un hombre ya mayor y siempre sudoroso, llevó los libros corregidos a Sebastián una tarde miserable de noviembre. Sebastián estaba detrás de su escritorio, masajeándose las sienes. Para él los libros de cuentas eran una fuente constante de fastidio. Detestaba columnas, cifras, saldos. Le daban ganas de golpear algo, pero era un duque y solo tenía papel delante. Miró el libro que Finch le puso enfrente. La letra en los márgenes no era la escritura nerviosa del administrador. Era pequeña, clara y perfectamente ordenada. ¿Qué es esto?, preguntó tocando una columna corregida. Su gracia, la duquesa, milord, tartamudeó Finch, secándose la frente con un pañuelo sucio. Ella revisó las cuentas de la despensa, del carbón, del jabón de lavandería. Sebastián frunció el ceño y miró más de cerca. Ha reducido a la mitad la factura del carnicero. Le dijo que compraría cerdos y los mataría en el patio si no ajustaba el precio al estándar de la región, agregó Finch. Y en su voz había auténtico asombro. Sebastián siguió leyendo aquellos números nítidos, firmes, implacables. Algo apretado y extraño se le movió en el pecho. Era diversión. Una sensación oxidada, casi olvidada. Esa tarde, cuando volvió de cabalgar bajo lluvia helada, no fue directo al estudio. Se detuvo en el vestíbulo. El aire olía distinto. Ya no olía a podredumbre húmeda. Olía a aceite de limón, humo de madera y ropa limpia. Subió las escaleras hasta el ala este.
No había pasado por ese corredor desde el día en que llegaron. Se quedó ante la puerta de Hazel. Debajo de la madera pesada escapaba una línea delgada de luz amarilla. No tocó. No quiso invadir. Solo se quedó allí, escuchando el silencio absoluto de la casa. Y se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, aquel silencio no pesaba. Sostenía. Al día siguiente, Hazel entró en su estudio. Sebastián estaba hundido entre mapas, disputas de límites y papeles sin resolver. Levantó la vista sorprendido. Ella llevaba un vestido gris ya algo gastado, con las mangas dobladas hasta los codos. Tenía las manos rojas por el agua fría y una mancha de tinta en la barbilla. Llevaba una bandeja de plata. Sobre la bandeja, una taza de té oscuro. Sin leche. Sin azúcar. No se anunció. Caminó al escritorio, apartó apenas un mapa del lindero norte y dejó la taza en el hueco que hizo. La porcelana sonó leve sobre la madera. Ha estado trabajando 6 horas, dijo Hazel. Sebastián miró la taza. Luego a ella. Hay una disputa por el derecho de pasto en la Loma del Oeste. Los arrendatarios amenazan con quemarse los graneros. Hazel miró el mapa. No fingió ignorancia ni pidió perdón por observar. La Loma del Oeste es casi todo piedra. El pasto es pobre. No pelean por el pasto, su gracia. Pelean por el acceso al agua al pie de la pendiente. Sebastián bajó la vista al mapa. Siguió con el dedo la línea azul del arroyo que cruzaba el valle. Él había estado mirando los bordes, las medidas, los límites. Pensaba como soldado defendiendo terreno. No había pensado como un rebaño. ¿Cómo lo sabe? Porque las ovejas no beben piedra, respondió ella, como si fuera obvio. Mueva la linde 50 yardas al este. Los dos tendrán paso al arroyo. La pelea se acaba. Se dio la vuelta y salió del cuarto, dejando atrás el golpecito suave de sus botas sobre el piso. Sebastián tomó la pluma, la mojó en tinta y trazó una nueva línea 50 yardas al este. Luego alzó la taza. Seguía caliente. El té sabía perfecto. Desde ese día fue ella misma quien le llevó el té. Nunca se quedaba mucho. A veces no hablaban. Ella dejaba la taza, enderezaba tal vez un montón de papeles con un gesto rápido y eficaz, y se marchaba. Otras veces él le preguntaba algo sobre cuentas de la casa y ella respondía con una honestidad numérica tan limpia que casi cortaba. Era una intimidad extraña, práctica. Como 2 ruedas dentadas de una máquina rota que, al fin, empezaban a encajar. El invierno en Derbyshire no llegó poco a poco. Entró a la fuerza. A finales de enero una tormenta bajó desde los picos, negra y violenta. Al mediodía el cielo era del color del hierro golpeado. A las 3 de la tarde el viento ya gritaba alrededor de las torres de Stonehenge como un animal herido. La nieve cayó tan espesa que los establos, a 50 yardas, desaparecieron en blanco puro. Dentro de la casa la temperatura se desplomó. Los enormes muros de piedra, que normalmente defendían, se convirtieron en una caja de hielo. El calor de las chimeneas se iba por los tiros en cuestión de minutos. Sebastián estaba en el estudio con su abrigo más grueso puesto dentro de la casa, tratando de leer una carta de su abogado. El viento hacía temblar los grandes paneles de vidrio emplomado. Entonces sonó un estallido seco y tremendo. Luego vidrio rompiéndose. Luego el rugido abierto del viento. Sebastián dejó caer la carta. Tomó del hogar un atizador de hierro y corrió al pasillo. El frío lo golpeó como pared. El ruido venía de la galería larga del segundo piso, una sala enorme con techos altos y frágiles ventanales antiguos. Subió las escaleras de 2 en 2. La pierna mala le gritó de dolor, pero la adrenalina tapó todo. Al llegar vio el desastre. Uno de los ventanales de 12 pies había estallado hacia adentro. El viento se lanzaba por la abertura arrastrando nieve horizontal. Las alfombras se estaban cubriendo de blanco. Los retratos de familia latigazosaban bajo el aire. La presión amenazaba con volar el resto de los vidrios. Sebastián maldijo. Necesitaba lona. Necesitaba tablas. Necesitaba hombres. Los criados estaban en el ala contraria y las cuerdas de las campanillas se habían congelado. Se metió contra el viento, cubriéndose la cara con el brazo, intentando jalar las cortinas pesadas sobre el hueco.
El viento se las arrancó de las manos como si fueran papel. «Deje la cortina», gritó una voz por encima del estruendo. Sebastián giró de golpe. Hazel venía corriendo por la galería. Arrastraba una lona enorme y pesada, de esas que usan los pintores para cubrir muebles. Llevaba una soga gruesa al hombro y un martillo en la mano derecha. No traía abrigo. Solo un gran chal de lana bien apretado sobre los hombros. El viento ya le arrancaba el cabello de los peines. «Hazel, salga de aquí», rugió Sebastián mientras una ráfaga casi lo tiraba. Ella lo ignoró. Le lanzó la soga al pecho. Él la atrapó por reflejo. «Los soportes de latón de la pared», gritó señalando los apliques entre las ventanas. «Amarre ahí las esquinas. La lona es demasiado gruesa para clavarla en la piedra». Sebastián la miró apenas un segundo. Ella no estaba gritando por miedo. Estaba organizando una defensa. Se movió. Agarró la esquina superior de la lona. Estaba tiesa y helada. El viento la atrapó como vela de barco y casi se la arrancó. Las botas le resbalaron en las tablas llenas de nieve. Hazel se echó con todo su peso sobre la parte inferior, empujándola contra el marco roto. «Jale, Sebastián». Fue la primera vez que ella usó su nombre. Escuchar su nombre entre el rugido de la tormenta le recorrió la sangre como una corriente caliente. Plantó la pierna buena, envolvió la cuerda en el soporte de latón y tiró con toda la fuerza brutal que tenía. La lona quedó tensa, cubriendo la mitad superior del hueco. El viento chilló detrás, peleando. Hazel cayó de rodillas sobre la nieve que se acumulaba. Con los dedos ya entumecidos, ató las esquinas inferiores a las rejas del radiador de hierro. Los nudillos se le rasparon contra la piedra. La piel se abrió. Aparecieron líneas rojas vivas. No se detuvo. Sebastián fue hacia ella. Trabajaron hombro con hombro dentro de aquel remolino helado. Él empujó la lona con el cuerpo para mantenerla firme mientras ella apretaba los nudos. A través del vestido delgado de Hazel alcanzó a sentir el temblor desesperado de su calor. «Ya», jadeó ella, echándose hacia atrás sobre los talones. La lona seguía golpeando bajo la presión del viento, pero las cuerdas aguantaron. La nieve dejó de entrar en horizontal. La galería se hundió en una penumbra gris. El rugido de la tormenta quedó del otro lado, amortiguado, todavía terrible. Los dos quedaron sentados en el piso, entre nieve y cristales rotos, con el pecho subiendo y bajando. Sebastián la miró. Hazel temblaba con violencia. Tenía los labios azules. La sangre le corría despacio por los nudillos abiertos, brillante contra la piel pálida. El cabello se le había soltado por completo y se pegaba a sus mejillas mojadas. Se veía feroz. Se veía hermosa. Él no pensó. No calculó. No tomó distancia. La agarró. Sebastián la atrajo contra su pecho y envolvió su cuerpo tembloroso con su abrigo todavía seco por dentro. Ella jadeó por el contacto repentino y se puso rígida un momento. Luego la necesidad de calor pudo más que la costumbre de contenerse. Se dejó caer contra él y escondió la cara en la lana de su solapa. «Pequeña insensata», murmuró él con voz áspera, apoyando la barbilla sobre la cabeza de ella. «Pudo llevarte el viento por la ventana». «Usted estaba perdiendo la cortina», dijo Hazel con la voz apagada contra su pecho. Sus manos heladas y lastimadas se aferraron a la tela de su camisa. «Necesitaba la lona. Yo necesitaba que usted estuviera a salvo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Quedaron suspendidas entre los dos, pesando más que la nieve. Hazel alzó la cara y lo miró. Sus ojos claros estaban abiertos, buscando el suyo en la luz gris de la tormenta. El duque duro y lejano había desaparecido. El hombre que la abrazaba estaba cansado, asustado y la sostenía como si fuera lo único firme en un mundo que se le venía abajo. Con una lentitud casi increíble, Sebastián levantó una mano y apartó un mechón mojado de la cara de ella con el pulgar. Lo hizo con un cuidado que no se parecía a nada brusco. Como si tocara algo frágil. «Te sangran las manos», dijo en voz baja. «Se curarán». Él no la soltó. Se puso de pie llevándola con él, ignorando el latigazo de dolor en el muslo. Mantuvo el brazo bien sujeto en torno a su cintura. «Ven. La lumbre de la cocina es la única que resistirá esta corriente».
No fueron a sus salas separadas. Bajaron las escaleras apoyados uno en otro. Al llegar a la cocina, los criados estaban apretados cerca de los hornos, asustados. Ver al duque entrar cubierto de nieve, con la duquesa pegada a su costado, provocó una ola de silencio. Sebastián no prestó atención. Arrastró un banco de madera frente al enorme fuego de azar, sentó a Hazel, tomó una toalla limpia de las manos de una fregona inmóvil, y se arrodilló ante su esposa. Le tomó las manos. No habló. Con cuidado minucioso limpió la sangre y la nieve de sus nudillos. El calor del fuego empezó a secarles la ropa. Afuera la tormenta seguía enterrando la casa, separándolos del mundo entero. Hazel miró la cabeza oscura de Sebastián inclinada sobre sus manos. Miró cómo poco a poco la tensión salía de sus hombros anchos. Para un hombre que había querido un fantasma, le estaba sujetando con demasiada fuerza a la tierra. La tormenta duró 3 días. Stoneleigh Hall quedó sepultada bajo 4 pies de nieve. La finca se convirtió en una isla. El silencio que vino después fue total. Pero no era el silencio frío de una casa muerta. Era la paz pesada y ahogada de un mundo cubierto por algodón. Sebastián no volvió al estudio. El resto de la casa seguía brutalmente frío, así que se encerraron en una sala pequeña con paneles de roble en la planta baja, manteniendo una chimenea enorme encendida día y noche. Compartieron el espacio. Al principio fue un baile torpe y delicado. Hazel se sentaba en un sillón de respaldo alto con un libro de historia del condado encuadernado en cuero. Sebastián ocupaba el sofá con una novela cualquiera que había tomado de la biblioteca. Leía poco. Miraba mucho por encima de las páginas. La observaba morderse el labio cuando el texto se ponía denso. Miraba cómo descansaba las manos vendadas en el regazo con cuidado. Sentía una atracción constante, casi física, por cruzar los pocos pies de alfombra que había entre ellos. La 4ª noche, al fin, el viento murió. La luna salió entre las nubes y cubrió de luz blanca los páramos nevados. Hazel dejó el libro. Fue a la ventana y apartó la cortina pesada. Se ve limpio, dijo en voz baja. Sebastián cerró su libro y se levantó. Caminó hacia ella. No se detuvo a una distancia educada. Se colocó justo detrás. Tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Sí, dijo él. La voz le vibró en el cuarto callado. Miró el reflejo de ella en el cristal oscuro. Hazel. Ella no se volvió.